Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente juntos en otro video, en otro tutorial. En este caso vengo con un video en el cual les voy a enseñar algo que me lo han pedido bastante algunos amigos, colegas, inclusive los seguidores del canal, que es cómo crear una tienda virtual en Facebook. Aclaro algo desde el principio, que no estamos hablando del marketplace, sino de cómo crear la tienda virtual dentro de una fanpage, para hacer lo que sería dentro de la página del negocio la tienda de los productos e inclusive que la persona pueda ir a pagar directamente desde de la publicación de su producto, lo lleve directamente mediante un link hacia un botón hacia un canal de pago, como puede ser PayPal, Mercado Pago, Stripe, bueno, en fin, la pasarela de pago que estén habituados a utilizar. Les voy a mostrar desde el principio, inclusive creando una fanpage desde cero, porque algunos por ahí me dicen, pero yo no sé hacer una fanpage. Bueno, no se preocupen, vamos paso a paso para que no tengan inconveniente a la hora de crear una fanpage. En realidad, supongo que la persona que cae a querer crear una tienda virtual, una tienda online, ya tiene conocimientos de cómo crear una fanpage, porque ha de tener su fanpage del negocio. Pero si eventualmente no es el caso, aquí les muestro, les voy a explicar cómo crear una fanpage desde cero. Muy bien, estando en su perfil de Facebook, van a cliquear sobre esto. Yo honestamente prefiero hacerlo desde PC, de computadora. ¿Se puede hacer desde el celular? Sí, pero ahí el manejo desde computadora es bastante más sencillo. De hecho, si no tienen computadora, pueden ir hasta un cibercafé y lo hacen en menos de una hora, todo esto que les voy a mostrar. Entonces, estando logueado en Facebook, en el triángulo negro que está sobre el borde superior derecho, hacen clic y van a elegir administrar páginas. En administrar páginas, ¿sí?, les abre una nueva sección y aquí van a cliquear donde dice crear una página. Al hacer esta opción les permite que elijan qué tipo de página van a hacer, si de negocio marca o de comunidad o figura pública. En este caso nosotros vamos a hacer una fanpage, una página de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner empezar. El nombre del negocio marca, bueno, esto tiene mucho que ver con su negocio. Yo en este caso voy a poner algo de test, pero no implica que tengan que poner ese nombre, sino el que represente su negocio, ¿sí? Vamos a poner página test de tienda, ¿sí? Pero solo a los efectos de crear una fanpage desde cero. Ponemos que la categoría es una tienda, supongamos, de ropa. Dirección, bueno, aquí voy a poner cualquier dirección, pero solamente a los efectos de permitir la creación. En este caso ustedes sí tienen que poner la dirección si es que quieren que figure en la fanpage, ¿no? Si su intención es que no figure, lo único que tienen que hacer es no mostrar mi dirección haciendo clic acá. El teléfono es opcional, no es obligatorio, y habiendo completado esto verificamos que no haya ningún inconveniente. Si está todo bien, el mismo Facebook nos avisa de que ya pudo crear la tienda, la página, y continuamos con el avance de la creación. Acá lo que me está pidiendo es la foto de perfil. En este caso no le vamos a poner ninguna foto porque es simplemente a los efectos de hacer un test, pero ustedes ya pueden tener preparado su imagen, ¿sí? Y subir la foto de perfil, que es la que figura aquí. Yo le voy a poner omitir. También me va a preguntar sobre la portada, que es la imagen esta, ¿sí?, de su fanpage. Le voy a poner omitir en mi caso porque no es lo que me interesa en este momento mostrarle, ¿sí? Ok, y ya estando ahora sí dentro de la fanpage, fíjense con qué velocidad hemos creado una fanpage, no me llevó nada de tiempo. Vamos a pasar a crear la tienda. Fíjense con qué velocidad estoy yendo, pero es realmente así de sencillo, ¿sí? Para crear la tienda, y esto, síganme los pasos, vamos a ir donde dice configuración. En configuración tenemos varias opciones. Hay una opción que dice
plantillas y pestañas. La elegimos. Y acá, fíjense que nos muestra las pestañas por defecto, pero vamos a poner agregar pestaña. Vamos a encontrar al final la que dice tienda. Agregamos la pestaña de la tienda. Fíjense cómo la incorporó acá abajo. La vamos a arrastrar hacia arriba con el clic sostenido sobre las tres liñitas, la hamburguesa que le llaman algunos, y ya nos quedó la tienda semi creada. Ya van a ver por qué. Por las dudas, si ustedes tocan acá en configuración, le dice ¿quieren mostrar la pestaña tienda? Sí, y tienen la URL. Esto es importante porque lo pueden compartir a esta URL, la pueden enviar por WhatsApp, poner en su perfil de Instagram, donde quieran, pueden compartir esa URL y la gente que clique sobre ese link va a llegar directamente a su tienda en la fanpage de Facebook, que en este caso es la que acabamos de crear. Bien, nos vamos ahora sí nuevamente a la fanpage, a la parte principal. Fíjense cómo aquí a la izquierda me aparece tienda, que antes no figuraba. Vamos a cliquear sobre tienda y ahora sí vienen pasos muy importantes. Lo primero es, y esto se los aconsejo, lean las condiciones y política para comerciantes, para saber qué se puede promocionar, o sea, qué se puede vender, qué no. Tengan en cuenta que si llegan a no contemplar las políticas para comerciantes, le pueden anular la tienda o inclusive anular la fanpage. Por eso, tómense su tiempo, al hacer clic les abre una nueva ventana, léanlo. No lleva mucho, pero es importante para que sepan qué es lo que se puede publicitar, qué no, sobre todo en la descripción qué se puede poner, de los productos, qué es lo que se puede poner, qué es lo que no. Entonces, de alguna manera están respetando lo que sería las reglas, ¿no?, que Facebook pone a la hora de crear tienda. Bueno, ponemos que aceptamos las condiciones y políticas, continuamos, y acá viene una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que queremos que las personas hagan cuando se deciden o que le interesó algún producto? ¿Qué es lo que queremos que hagan? Si nos envían un mensaje vía Messenger, ¿no?, diciendo me interesa tal producto, quiero comprarlo, o directamente le vamos a poner un botón para que lo puedan pagar en un sitio web fuera de la fanpage. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pueden direccionar desde ese producto, de la tienda, como ya lo voy a mostrar en vivo, directamente a, por ejemplo, Mercado Pago, ¿sí? Lo interesante de esto es que le facilita a la persona que quiere comprar el hecho de no estar enviando un mensaje, porque si eventualmente es un fin de semana y ustedes los fines de semana tienen cerrada la fanpage a modo de atención a las consultas, la persona no necesita esperar hasta el lunes para hacer la compra, ¿sí? Esa es la gran ventaja de esto. ¿Por qué le digo que es importante este paso? Porque una vez creada la fanpage, este paso no se puede volver atrás. En el caso de cambiar, que ustedes quieran cambiar el destino, tienen que desarmar esa tienda, ¿sí?, y volver a crearla, pero con la otra opción. Entonces, es muy importante que tengan definido a la hora de crear su tienda, dentro de la fanpage, cuál va a ser el destino de las personas que están interesadas en comprar sus productos. Muy bien, habiendo aclarado esto, ponemos que elegimos que la opción sea pagar en otro sitio web, ponemos continuar, y acá también viene un dato importante, que es en qué moneda van a cobrar esos productos, o sea, en qué moneda estarían los precios reflejados en esos productos. En mi caso, como estoy en Argentina, ya por defecto me muestra peso argentino, pero después ustedes pueden elegir la moneda que corresponda para esa tienda. ¿Por qué digo corresponde para esa tienda? Porque puede ser que alguien esté en Argentina pero que quiera cobrar en dólares, porque vende no solamente para Argentina, sino que vende para varios países. Entonces, buscando una moneda de común acuerdo, como es el dólar, les conviene ya de arranque poner el dólar, por más que ciertas personas estén, por ejemplo, en Argentina y necesiten pagarlo en pesos argentinos. Eso es un temita que lo vamos a hablar un poco al final, pero es importante también definir esto, porque luego cambiarlo puede llegar a generar problemas en la tienda, ¿sí? Les insisto, el destino, hacia dónde va a ir las personas, y la moneda son dos claves a definir antes de continuar con la creación. Muy bien, en este caso le pongo peso argentino, ponemos guardar. Facebook en este momento está creando la tienda y fíjense que ya nos hizo lo que sería la tienda, no hay ningún producto, y vamos a simular
la creación de un producto, ¿sí? En el botón de agregar producto me despliega un cuadro donde, por ejemplo, vamos a empezar subiendo una foto, ¿sí? Yo voy a poner una foto cualquiera, no es más que, voy a poner, por ejemplo, mi código QR, no es más que a los efectos de mostrarle cómo se crea un producto, ¿sí? Pongo usar foto, le vamos a poner producto 1, insisto, a los efectos de test, ponemos por ejemplo que es 100%, estoy con el teclado cambiado, perdón, algodón, como por ejemplo que fuera una prenda, ¿no? URL de pago, acá viene algo muy importante, que es, como yo les indicaba previamente, si ustedes, el destino va a ser llevarlos, por ejemplo, ¿no? Mercado Pago, previamente en su cuenta de Mercado Pago, deberían haber creado la URL para poder cobrar, ¿sí? Yo me generé, en este caso, una URL de ejemplo. Si tienen problema con la creación de las URL de pago, me consulta por privado, les ayudo, no es nada del otro mundo, pero no me gustaría hacer extenso este video explicando esas cuestiones, ¿sí? No tengan problemas, les doy una mano, pero me contactan por privado y les explico cómo generar los links que se pegan aquí. Todo se generan desde su plataforma de pago, dígase PayPal, Mercado Pago, en fin. Muy bien, yo me traje un ejemplo, a ver si lo tengo aquí. Deme un minuto. Acá, aquí lo tengo. Voy a pegar ese link de Mercado Pago, pero solamente para que vean cómo funciona. Acá debajo me pregunta el estado del producto. En este caso le voy a poner nuevo. Visibilidad, bueno, acá lo pueden dejar tipo borrador o directamente publicar. Acá compartir, esta opción de compartir este producto en la página, si ustedes le hacen clic, en el momento que se aprueba el producto, el mismo Facebook lo postea en su fanpage. No tienen que estar ustedes haciendo el trabajo. Supongamos que el precio de este producto en pesos argentinos es 2 pesos, solamente a los efectos de mostrar cómo se carga. Le ponemos guardar y él entra en un proceso de revisión. Entran a ver si el producto es válido, si la imagen no atenta con las políticas, bueno, en fin, un montón de pruebas y testeo que hace Facebook a la hora de aprobar su producto. Si está todo bien, acá en vez de decir en proceso, les va a salir ya el precio. Fíjese un detalle, si bien esto está recién en proceso de aprobación, puede ser que no me lo aprueben porque es un QR, no, creo que no está permitido, pero bueno, era solamente a los efectos. Si yo hago clic, y esto es lo que le quería mostrar, fíjense, este botón es clave, el que dice comprar en el sitio web. Fíjense qué va a pasar si yo hago clic, que es como simulando lo que las personas harían en el caso de estar interesada en el producto que yo le estoy vendiendo. Si hago clic, me abre una nueva ventana, me lleva directamente a Mercado Pago. Fíjense que no tuve que hacer ningún paso intermedio y la persona le dice, bueno, ¿cómo lo quiero pagar? Si tiene saldo Mercado Pago, con tarjeta, en efectivo, con link. Eso es la gran ventaja de llevarlos directamente a una pasarela de pago, ¿sí? Por eso les decía, perdón, les decía la importancia de definir cuando crean la tienda el destino. Si acá no hubiese elegido este destino, acá me saldría un botón que diría contactar al vendedor por Messenger y lo llevo directamente a Messenger, ¿sí? Muy bien, hasta acá no hay más que esto con el tema de creación de tiendas en fanpage y de agregar productos. Ahora, les dejo la siguiente cuestión que es también muy importante y esto me lo han consultado. Habrán visto que esta carga fue en forma manual, ¿sí? Cada producto se carga uno por uno. Si hay que hacer variación de precios, tienen que ir ustedes a variar, a cambiarlo. Si eventualmente no hay en stock, lo ponen sin publicar o como si estuviera en borrador. Entonces, ese manejo termina siendo bastante artesanal y tedioso cuando tienen muchos productos. Les quiero comentar que hay una variante a esto un poco más profesional, que es trabajar con tiendas
a nivel web, pero que están ensambladas con fanpage. Espero que me sigan con el término. A ver, les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Yo, a modo también de test, tengo una tienda que se llama 9 meses con mamá, que tiene productos para niños. Fíjense que en este caso están en dólares, pero la importancia de que si yo varío acá y digo, bueno, quiero que me lo muestre en pesos argentinos, ya me cambió el precio, ¿sí? Esta tienda web, estarán viendo acá el dominio, está ensamblada con la tienda de una fanpage. Y fíjense cómo están los mismos productos, ¿ven? La gran ventaja es que cualquier variación que yo haga sobre esta tienda, ¿sí?, repercute, hace un ciclo de 24 horas, repercute en la tienda dentro de la fanpage y yo no tengo que estar modificando nada. O sea, si yo agrego un producto en esta tienda web, automáticamente dentro de las 24 horas me lo replica aquí. Entonces me evito este trabajo de estar cargando uno por uno, ¿sí? Y esta cuestión de trabajar con tiendas web ya es un poco más avanzado y se trabaja dentro de la configuración de los negocios de Facebook, ¿sí?, la parte comercial, ya no tan fácil como vieron con una fanpage, sino que hay que trabajar dentro de la configuración de negocio, en la parte de origen de datos donde se crean los catálogos. Los catálogos tienen una gran ventaja, a diferencia de lo que vimos recién con las tiendas de Facebook, que me permite generar desde esta página web un archivo, ¿sí?, una sola vez, un link genera una sola vez y yo lo ensamblo con un catálogo, y eso es lo que en la periodicidad de, por ejemplo, 24 horas, me automatiza esta tienda con la fanpage, para no tener que estar replicando en forma artesanal, manual, como lo vieron anteriormente. Inclusive me permite también asociar esta tienda con, en el caso de tener un perfil de Instagram, asociarlo con la función de comprar en Instagram, y la persona directamente desde Instagram les puede comprar tal como vieron. De esta forma le aparecería así, comprar el sitio web, y lo llevaría directamente a Mercado Pago. Entonces se lo dejo como un tema más avanzado, pero realmente es brillante lo que se puede lograr y automatizar y evitar un montón de tiempos ensamblando, como les digo, los catálogos a través de una herramienta con las páginas web que están de alguna manera ensambladas, como les dije, con tiendas, ¿no?, online de fanpage, e inclusive con la parte de Instagram. A los efectos de poder lograr esto, los invito, en realidad vienen muchísimas plataformas, pero en mi caso la que yo uso es Shopee, ¿sí?, 777, de mi mentor y amigo Eric Collin. En este caso, lo que directamente van a lograr por tan solo, fíjense, 37 dólares por mes, es tener su tienda, así como les mostré, todo ensamblado con su fanpage e inclusive con Instagram. Al administrar su tienda web, repercute automáticamente en su fanpage y en Instagram. Insisto, no tiene grandes secretos, no necesitas ser un experto en desarrollo web, ni experto en Facebook, en Instagram. Realmente el entrenamiento que hay dentro, por más que uno está comprando una plataforma, pero el entrenamiento que ha dado Eric dentro del grupo de las personas que compran esta plataforma es muy bueno. E inclusive él les ofrece un curso de 4 días gratis, ¿sí?, gratis, para que se introduzca, para que empiecen a conocer el mundo del e-commerce, e inclusive ya puedan empezar a vender sin tener que adquirir una herramienta. Si les interesa el curso de 4 días gratis, me lo piden por comentario y les envío con gusto el link, así se pueden registrar y acceder a ese entrenamiento muy bueno que Eric está regalando. Gente, les agradezco el tiempo, perdón que haya sido un poco largo, pero quería mostrarles las variantes que estamos teniendo en las tiendas, ¿sí?
Entonces pudieron ver cómo crear una tienda online de forma bien sencilla, inclusive desde cero creando una fanpage. Obviamente lo único que les pido a cambio es el like al video, pero sobre todo que me dejen un comentario si tienen dudas y si no me siguen todavía suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones, obviamente poniendo la campanita de los próximos tutoriales. Espero les haya gustado, espero sus comentarios y como siempre dije, si es constructivo, bienvenido sea el comentario. Un fuerte abrazo. Y no dejen de probar o de pedirme el link, del entrenamiento de 4 días donde pueden comenzar a aprender de e-commerce en forma gratuita. ¿Sí? Muchas gracias y hasta el próximo video.